SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 22 de octubre, en punto de las 12 p.m., a escuchar nuestra conferencia con el tema Patología bucal en el paciente pediátrico, con la maestra Yameli Ruiz Vázquez. Conducido por la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. SD, Educación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Educación Continua Digital. El día de hoy nos encontramos en el espacio escultórico. Este recinto, que es uno de los más emblemáticos de la Universidad Nacional, fue inaugurado el 23 de abril de 1979 y surgió como una idea del escultor Federico Silva, con el propósito de plasmar las artes plásticas y el movimiento escultórico geométrico en México, esto enmarcado en un entorno natural. Este espacio, se encuentra ubicado en la ciudad universitaria, en la zona cultural, y su diámetro es de 120 metros en la zona exterior y la zona interior de 92 metros. Es un complejo que resulta de una representación entre referencias prehispánicas y el Cosmo, todo rodeado de un entorno natural como es la zona del Pedregal, ¿no? Este paseo está conformado por 6 esculturas y algunas de las esculturas se encuentran enmarcadas en la roca volcánica. Es un espacio muy lindo para dar un paseo, está abierto todos los días de 7 a 4 de la tarde. Para todos aquellos que quieran visitar y conocer más sobre CU y la ciudad universitaria. Y el día de hoy está con nosotros la doctora Yameli Ruiz Vázquez, bienvenida. Muchas gracias. Les voy a platicar un poco de su formación académica. Ella es cirujana dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM. Tiene la especialidad y la maestría en Patología y Medicina Bucal por la Universidad Autónoma de México, la Unidad Xochimilco, en donde recibió la medalla al mérito académico. Su doctorado lo hizo en Ciencias Básicas en la División de Estudios de Posgrado de aquí de la facultad y ha cursado también diplomados de actualización profesional, diplomado de Educación Básica en competencias de dirección y ha sido conferencista nacional en muchos lugares, ha impartido cursos, tesis, asesora, también tiene práctica privada. Y el día de hoy está con nosotros con el tema Patología bucal en el paciente pediátrico. Bienvenida. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias por la invitación al programa. Y entonces el día de hoy vamos a hablar sobre patología bucal en el paciente pediátrico. Para esto, sabemos que aquí en México se considera a un paciente para darle atención pediátrica que va desde los 0 hasta los 18 años. En otros países como Estados Unidos es hasta los 21 años aproximadamente. Sabemos que en este periodo se puede dividir en diferentes etapas, ya sea por características psicológicas o características motrices. Para fines así simples, está la primera infancia o la infancia temprana, que va desde el periodo prenatal hasta los 8 años, la segunda infancia o la infancia tardía, que va desde los 8 a los 12 años, y la adolescencia, que va desde los 12 hasta los 18 años. En el caso de la patología pediátrica, realmente ellos pueden tener cualquier tipo de anomalías, de patología, pero básicamente se divide en 4 grupos, que puede ser la reactiva, que es la más común, la que más se llega a ver, la infecciosa, la del desarrollo y la neoplásica, que incluye tanto a las benignas como malignas. Y de manera general, la patología pediátrica representa aproximadamente del 10 a un 15% de todas las patologías que se llegan a recibir en algún servicio. Voy a comenzar con las de origen reactivo. Una de ellas es la úlcera traumática, que su nombre lo dice, va a ser una úlcera que puede ser debida a daños crónicos o a daños agudos debido a algún agente externo, restauraciones, algún hábito o algún aparato que exista dentro de boca. Puede aparecer en cualquier sitio de la mucosa bucal.
Y una de las variantes que se ve en niños es la úlcera de Rigafede, la cual histológicamente corresponde al grupo de úlceras eosinófilas. Sin embargo, bueno, en este caso de la úlcera de Rigafede, el factor principal es la presencia de los dientes natales o neonatales. Sabemos que los dientes natales son aquellos con los que nace el producto y los neonatales aquellos que erupcionan los 30 días, en los próximos 30 días a que nace el producto. En el caso de las úlceras traumáticas, otra causa que se ve mucho es cuando en odontopediatría anestesian al paciente y a veces no se les da las indicaciones a los papás de que pues no ingiera ciertos alimentos después de que están anestesiados y bueno, el niño se muerde y puede ocasionar una úlcera traumática y bueno, lo que les comentaba, la úlcera de Rigafede. En este caso, bueno, en cualquiera de estos casos el tratamiento es únicamente paliativo, control del dolor. Se puede utilizar la solución de caulimpectina con difenidramina o en el caso de que no pueda hacer enjuagues, se utilizan medicamentos a base de ácidos glicólicos y poliglicólicos, nada más para función mucoprotectora y que ayude a cicatrizar. En el caso de la úlcera de Rigafede, lo que se hace es que, pues debido a que los dientes es la causa, se trata de limar o rebajar esos bordes filosos para que no causen más traumatismo. Otra de las reactivas es el mucocele o la ránula, que ambos son fenómenos o quistes de retención o extravasación mucosa, que también es otra de la patología que se ve principalmente en niños. En el caso del mucocele, principalmente en el labio inferior, y se va a ver como una lesión de consistencia fluctuante, que puede ser de color similar a la mucosa, ligeramente más azul o morada, dependiendo a qué nivel de mucosa se encuentre. Hay una variante que se llama mucocele superficial, que dura muy poco en boca, y en el caso de la ránula, esta va a ser propia de piso de boca. Estos son ejemplos de mucoceles, que les digo, la principal localización es labio inferior, también, bueno, lengua, el mucocele superficial. Y en el caso de la ránula, bueno, se va a llamar así porque la vamos a ver en piso de boca, va a tener un color azul, va a ser completamente fluctuante y que, bueno, cuando el moco o este contenido se va por debajo de los músculos miloioideos puede ocasionar la ránula plungin o ránula cervical. Para cualquiera de los dos, el tratamiento es la escisión quirúrgica. En el caso de la ránula, lo que se utiliza primero, lo se pretende es marsupializar y después hacer la escisión quirúrgica de la lesión. Si únicamente se hace la marsupialización de una ránula, el riesgo de recidiva es de hasta más de un 80% aproximadamente. Entonces siempre se tiene que acompañar con la escisión quirúrgica. Otra de las más comunes es el granuloma piógeno o hemangioma lobular capilar. Este también es muy común en piel, principalmente de cabeza y cuello y en niños. Sin embargo, también se llega a ver en mucosa. Cuando lo vemos en mucosa, el sitio principal es en encía, hasta en un 75%, pero puede aparecer en cualquier sitio de la mucosa bucal. Clínicamente se va a caracterizar por ser una neoformación de color rojo, eritematoso, que puede estar ulcerada. Por sí sola no da sintomatología, pero si llega a estar ulcerada, sí puede llegar a dar alguna ligera molestia. Y algo muy característico es que la base generalmente es pediculada y que suelen ser lesiones sangrantes, la mayoría de ellas. Para cualquiera de estas lesiones, el tratamiento es la incisión quirúrgica completa, ya sea si se localiza en piel o en mucosas, pero en el caso de las que están localizadas en encía, aparte de la incisión quirúrgica, se tiene que hacer el raspado y alisado radicular de la zona. Otra muy importante que muy pocos conocen, pero que realmente debemos de tomar en consideración, es la hiperplasia gingival espongiótica juvenil. Su nombre lo dice, lo vemos en pacientes jóvenes, aparece entre la primera década de la vida, la mayoría de los casos en menores de 18 años. Y va a ser un tipo de hiperplasia gingival de origen inflamatorio, de la cual no se sabe exactamente cuál es la causa, pero se ha asociado a presencia de placa dentobacteriana, a respiración bucal, a factores hormonales, al uso de tratamientos de ortodoncia o algún traumatismo localizado o maloclusiones. Esta es principalmente en mujeres, respecto a hombres en una razón de 3:1 y puede ser localizada. Antes nada más le aumentaban como el nombre de localizada, ahora sabemos que puede aparecer en varios sitios, también puede ser generalizada y que el sitio principal es la parte anterior del maxilar. Sin embargo, también puede aparecer en cualquier sitio. La vamos a ver como una lesión que se va a delimitar en el margen gingival, la cual va a ser de color rojo, eritematoso, y lo característico es que tiene una superficie ligeramente papular o ligeramente lobulada de esta lesión, y es una lesión completamente asintomática. Tampoco le da ninguna molestia y el tratamiento indicado es quirúrgico. El riesgo de recidiva es realmente muy bajo. Para las lesiones únicas es de un 5% si no se quita bien, y para cuando son múltiples el riesgo si aumenta de recidiva es hasta de un 28% aproximadamente.
Algo que no es propiamente una patología, pero que sí está como en boga, sobre todo en los adolescentes, es el uso de pues joyería bucal, dentro de ellos los piercings, ¿no? Estos aditamentos. Si bien sabemos que no se ha todavía relacionado como a la aparición de cáncer o algún otro tipo de neoplasias, como se llegaba a creer, lo que sí está demostrado es que, bueno, a corto plazo puede ocasionar riesgos de que se sobreinfecte la zona donde se encuentra el piercing, la presencia de fístulas, úlceras, que se vuelva un hábito y que este hábito, al estar moviendo el piercing, pues ocasione un daño a la encía y al tejido periodontal, que eso sí es lo que sí realmente está comprobado en estos pacientes. Para esto no hay un tratamiento como tal, lo único sería como hablar con el joven sobre los riesgos que tiene, ¿no? De lastimar los tejidos periodontales. En el caso de la patología infecciosa, pues bueno, también vamos a hablar de las más comunes. Una de ellas es el impétigo. El impétigo se va a definir como una infección superficial de la piel ocasionada por Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, y sabemos que se divide en ampolloso y no ampolloso, y que para que se establezca un cuadro de impétigo debe haber diferentes características, o deben coalescer diferentes características, como son la inmunodeficiencia, debe haber desnutrición y debe haber pues condiciones insalubres o mala higiene. Aparece en cualquier parte de piel. Nosotros en cabeza y cuello se ve principalmente en cara, en la región peribucal es muy característico, y va a pasar por un cuadro de pústulas, vesículas que se revientan, después nos dejan costras, zonas de erosión, y que posteriormente cicatrizan y nos dejan, bueno, estas costras. Es doloroso para el paciente, y muchas ocasiones lo que pasa es que el niño, al estarse rascando, se puede autoinocular en otras zonas, y bueno, esto se puede llegar a complicar. En los casos más sencillos del impétigo, el único tratamiento indicado es la higiene, nada más la higiene de la zona con un jabón antibacterial neutro, que el secado de la cara sea con papel, toallas de papel sin aroma, y que pues nada más ver cuál es la razón por la cual está inmunosuprimido o la desnutrición que llega a tener el niño. Y en los casos severos, como el de la imagen anterior, pues se llega a utilizar algún tipo de antibióticos, como los antibióticos tópicos, como la mupirocina. Otra de origen infeccioso es la gingivoestomatitis herpética primaria. Esta va a ser la primera infección del virus de herpes simple tipo 1 y está en más de un 90%. Esta la vamos a ver también en pacientes jóvenes, en niños, principalmente de la primera década de la vida, y se va a caracterizar por síntomas generales como astenia, dinamia, anorexia, linfadenopatía, fiebre, y en boca lo que llegamos a ver es la presencia de úlceras y erosiones, que por eso el nombre de gingivoestomatitis. Estas van a estar localizadas en la encía principalmente, pero también pueden aparecer en cualquier sitio de la mucosa bucal. También estas lesiones sí son dolorosas, sí son sintomáticas, y el cuadro de estos pacientes dura alrededor de 5 a 7 días aproximadamente. Sin embargo, bueno, no se necesita establecer un tratamiento como tal a estos pacientes, más que paliativo, más que completamente sintomático, siempre y cuando el paciente sea inmunocompetente. Si no lo es, bueno, ahí sí está indicado el uso de antivirales, pero de manera general el tratamiento es paliativo, mantener al niño hidratado y con el control del dolor, el control adecuado del dolor nada más. Otra es la enfermedad de manos, pies y boca. Esta también es una infección de origen viral ocasionada por el virus de Coxsackia 16, y su nombre nos dice en dónde vamos a ver las lesiones: en manos, en pies y en boca. En boca llegamos a ver la presencia de úlceras o erosiones, las cuales también van a ser sintomáticas. También va a manifestar síntomas generales como en la anterior: fiebre, astenia, dinamia, anorexia. Y en el caso de las lesiones cutáneas vamos a ver estas pápulas o estas ronchas principalmente en palmas de las manos y plantas de los pies, las cuales van a ser pruriginosas. De nuevo, el tratamiento es completamente sintomático, no necesita antivirales estos pacientes, nada más el tratamiento paliativo, tenerlos hidratados y con cuidados ahí en casa. Otra de origen infeccioso es la hiperplasia epitelial focal o multifocal, también conocida como enfermedad de Heck. Esta está ocasionada por el virus de papiloma humano 13 y 32. Es de las lesiones de virus de papiloma humano que se ve más en niños, además de la verruga vulgar, y que también podemos ver papilomas escamosos, pero esta es así como muy característica. Se ve mucho en ciertos grupos étnicos. Aquí en México se ve en los estados del sur de México: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, también en países como Guatemala, Belice, debido a que se asocia a un HLA, que es el HLA-DR4, que lo comparten o lo compartimos. Y bueno,
Además de eso, para que llegue a existir un cuadro de hiperplasia epitelial focal o multifocal, algo a lo que se llega a asociar es a la malnutrición o a la desnutrición de los pacientes. Pueden ser lesiones únicas o múltiples y que aparecen en cualquier sitio de la mucosa bucal. Clínicamente se van a caracterizar por ser pápulas de color similar a la mucosa, que muchas veces si está en un sitio de traumatismo constante, pues sí se lo puede estar mordiendo y entonces puede cambiar el color, se puede hacer ligeramente más blanco. Por sí solo no necesitan tratamiento, se ha descrito que existe regresión espontánea sin necesidad de tratamiento una vez pasada la adolescencia. Pero para aquellas lesiones que les mencionaba, por ejemplo en estos casos, que ya son más grandes, pues sabemos que no va a haber regresión espontánea, entonces para esto sí está indicado el tratamiento quirúrgico. Existe otro tipo de manejos con inmunomoduladores tópicos, pero bueno, se llegan a utilizar en adultos principalmente. Para niños lo ideal es esperar a que exista la regresión espontánea y si no, bueno, acceder al procedimiento quirúrgico y ver el estado nutricional del paciente. En el caso de las anomalías del desarrollo, pues estas también van a ser varias. Una de ellas es la lengua geográfica, que todo el mundo conocemos, que se va a definir como la atrofia de las papilas filiformes con persistencia de las fungiformes, rodeadas de un halo blanco serpentiforme. Se localiza en lengua principalmente y por eso también le llaman glositis migratoria benigna. Sin embargo, este tipo de lesiones pueden aparecer en otros sitios de la mucosa bucal y es ahí cuando se le da el nombre de eritema migrans. Es cambiante, cambia de lugar y hasta en un tercio de los casos se llega a asociar con lengua fisurada. Clínicamente rara vez llegan a tener sintomatología, pero cuando se ven adultos, pero cuando se ven niños es porque es un síntoma de que el niño está estresado. Entonces, bueno, hay que tener nada más en vigilancia y saber pues cuál es la causa, ¿no? Porque está estresándose el niño y que, bueno, pueden llegar a ser sintomáticas y pueden llegar a interrumpir en el proceso de alimentación del paciente. En todo caso, el tratamiento también sería nada más paliativo y lo importante es buscar cuál es la causa, ¿no? Que está estresando a un niño. No es normal que un niño de 2 años o 3 años esté con niveles altos de estrés. Otra del desarrollo es el nevo blanco esponjoso. Esta pertenece al grupo de las genodermatosis autosómicas dominantes, al igual que otras enfermedades como la de Darier y etcétera. Y aquí lo que pasa es que hay una mutación en cuanto están formadas las queratinas, principalmente la 4 y la 13. Algo característico del nevo blanco esponjoso es que es congénito o se empieza a desarrollar en los primeros años de vida. Y que, bueno, al ser autosómico dominante, pues un miembro de la familia lo debe de tener si es que lo vemos en uno de los niños. Eso se caracteriza por ser lesiones simétricas o bilaterales que pueden aparecer en cualquier sitio de la mucosa bucal, principalmente mucosa yugal, mucosa del labio y lengua. Y clínicamente las vamos a ver como placas de color blanco, que pueden tener una superficie rugosa, las cuales no se desprenden, son completamente asintomáticas y que también se pueden localizar en otros sitios como cavidad nasal, esófago, laringe y región genital. Para el nevo blanco esponjoso tampoco existe un tratamiento indicado. Lo único que pasa es que muchas veces también si existe maloclusión, un hábito que esté ocasionando traumatismo, las lesiones se pueden hacer más evidentes, se pueden exacerbar un poco y entonces lo que está indicado es nada más colocar una guarda oclusal. Algunos tratamientos que mencionan como opciones es el uso de retinoides dentro de la mucosa bucal y bueno, enjuagues con tetraciclinas también se menciona que puede llegar a ayudar. Realmente lo importante de esto es explicar que no es contagioso porque es lo primero que les espanta, como de se van a contagiar toda la familia o porque toda la familia lo tiene y dices no es contagioso, todo lo tienen porque es algo que se hereda simplemente y nada más tener la vigilancia de estos pacientes. Otras son las estomatitis aftosas recurrentes. Estas sabemos que existen 3 tipos, las aftosas mayores, menores y las herpetiformes. Las que más vemos en pacientes pediátricos son las estomatitis aftosas recurrentes menores. Se van a caracterizar por cuadros de úlceras pequeñas que van a ser de 1 hasta 5 en cualquier sitio de la mucosa bucal y que van a ser sintomáticas, van a causar dolor, van a causar molestia. Algo muy importante es que lo padece hasta el 5 hasta un 66% de la población, dependiendo qué tipo de población sea. Y el nombre de recurrente es porque estos cuadros son repetitivos. Le van a salir cada cierto tiempo, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, etc. Entonces eso es algo como muy característico y que nos ayuda a hacer la diferencia
de las úlceras traumáticas que veíamos al principio. Tampoco se sabe exactamente cuál es la causa, se ha querido asociar a procesos alérgicos, predisposición genética, influencia de hormonas, estrés y deficiencias nutricionales, pero bueno. En todo caso, de nuevo, el tratamiento nada más es sintomático, es tratamiento paliativo para controlar la sintomatología, el dolor y que puedan comer de manera adecuada. Otros que son muy importantes del desarrollo son la presencia de los amartomas, coristomas y teratomas, y aquí lo agrupé. En el caso de los amartomas se va a definir como la proliferación de tejido normal propia de la zona, mientras que el coristoma va a ser heterotópico de la zona y el teratoma va a derivar de las 3 capas blastodérmicas. Cualquiera de estos 3 están presentes desde el nacimiento y también es una patología que debemos de considerar en los recién nacidos, ya que más del 90% de estas se llega a presentar antes de los 2 años. El sitio principal es lengua. La mayoría de estas lesiones las vemos en lengua y pueden contener tejido nervioso, pueden contener tejido gástrico, tejido pulmonar, pueden tener hueso, puede tener cartílago y dices, bueno, eso no es normal, ¿no? Y de ahí vamos viendo qué es, si se trata de un amartoma, un coristoma o un teratoma. No existe predilección por género y bueno, les decía, hasta más de un 75% de los casos se localiza en lengua, pero puede aparecer en cualquier sitio de la mucosa bucal. En cualquiera de los casos, el tratamiento es la decisión quirúrgica y el riesgo de recidiva es de hasta un 15-30% siempre y cuando no se quite de manera adecuada la lesión. Así de manera normal realmente no tiene por qué recurrir. Otras tipo de patologías del desarrollo son los quistes de la lámina dental, los cuales van a ser pequeños quistes superficiales de color amarillo, pápulas de color amarillo, que van a estar llenos de queratina. Ahí están algunas de estas variantes, los nódulos de Bond y las perlas de Epstein, aunque para algunos autores son otra cosa, pero así de manera general los podemos englobar en este grupo y se pueden localizar dentro del rubor de alveolar o en la parte de paladar duro, como pápulas de color amarillo, asintomáticas, las cuales aparecen hasta en un 90% de los neonatos, o sea, es como de lo más común que se llega a ver. Pueden ser únicas o pueden ser múltiples y puede estar afectado tanto maxilar como mandíbula. El sitio principal es que estén en el maxilar. Son completamente asintomáticas, no necesitan tratamiento. La única indicación que se les llega a dar a las mamás es que con ayuda de una gasa y el dedo así le den masaje para que éstas puedan deshacerse, pueda romperse la queratina, o con los dedales que utilizan para la higiene bucal del producto, pues también con eso ayuda a masajear y estimular para que desaparezcan estas lesiones. Son completamente inocuas, no pasa nada si tampoco no se les da un tratamiento. Tenemos al quiste de erupción, el cual va a ser una variante de tejidos blandos del quiste dentígero o una complicación más bien del quiste dentígero, y que clínicamente, pues muchas veces cuando se rompen los vasos sanguíneos durante ese proceso de erupción, hay quienes le llaman hematoma de la erupción porque se ve de color morado, de color rojo, y deriva del epitelio reducido del esmalte y se ve pues generalmente en niños menores de 10 años. De los sitios donde más se llega a ver es en la zona de incisivos centrales, tanto superiores como inferiores, pero incisivos centrales superiores es el sitio principal. Suelen ser de curso asintomático y lo que pasa aquí es que bueno, la encía se vuelve tan fibrosa o está tan fibrosada que impide el proceso normal de erupción del diente. Por lo tanto, bueno, algo que se utilizaba antes como tratamiento era realizar una ventana quirúrgica. Sin embargo, actualmente ya no es tan recomendado porque se sabe que al hacer esta ventana quirúrgica, lo que pasa es que no se forma el epitelio del surco gingival y por lo tanto ese diente no va a tener IgAs, no va a tener todas estas proteínas que nos ayudan a protegerlo del medio bacteriano. Por lo que está indicado nada más como tratamiento es dar una dieta hecha a base de alimentos fibrosos como jícamas, zanahorias, este tipo de alimentos que nos ayuden a estimular para que el diente pueda erupcionar de manera adecuada. Tenemos a los folículos dentales hiperplásicos. Estos van a van a ver en dientes que están en el proceso de erupción. El sitio principal es tercer molar inferior, pero bueno, también lo podemos ver en zona de caninos y van a ser zonas radiolúcidas, uniloculares, bien delimitadas, que van a surgir de la unión amelocementaria y que muchas veces en la clínica pueden darnos un aspecto de pericoronitis. Algo importante es que, bueno, cuando se hace una extracción de cualquier diente, pues se debe de enviar
esta parte del folículo, porque pues puede ser desde un simple folículo dental hiperplásico hasta algo más importante, que es siempre fundamental descartarlo. Pero bueno, en el caso del folículo dental hiperplásico, nada más el tratamiento es quirúrgico, hacer la excisión quirúrgica, nada más. Otra es el quiste dentígero. El quiste dentígero es uno de los quistes más comunes, representa el 20% de los quistes odontogénicos, y que bueno, también se relaciona principalmente a terceros molares inferiores hasta en un 75%, pero de nuevo se puede ver en cualquier diente. También lo característico es que van a ser lesiones radiolúcidas, bien delimitadas, que surgen de la unión amelo-cementaria, y que pues muchas veces está asociada a dientes no erupcionados, pero también puede estar asociado a odontomas o a dientes supernumerarios, los cuales también son patología común en niños. Sabemos que los odontomas pueden ser compuestos o complejos, y en el caso de los supernumerarios, pues bueno, habrá que descartar quizá la presencia de algún síndrome o algo más importante. En el caso del quiste dentígero, el tamaño puede ser variable. Podemos verlos como los que están en la imagen inferior, pequeño, bien delimitado, pero como en la imagen superior ya es más grande. La característica que cumplen ambos es que surgen de la unión amelo-cementaria, lo cual nos hace pensar más que se trata de un quiste dentígero. Aquí tenemos otro ejemplo también de un quiste dentígero. Vean cómo está en mala posición el diente que está por erupcionar, el premolar, y bueno, ahí está ocasionando esta lesión quística. El tratamiento es también completamente quirúrgico, es hacer la excisión quirúrgica. No es necesario siempre realizar la extracción del diente, eso ya depende. Si es un tercer molar, pues sí, realmente no sirve para nada, se quita el diente, se quita la lesión, pero si es algún otro diente hay que valorar. Lo ideal nada más es hacer la enucleación del quiste. Otros del desarrollo son los hemangiomas. Los hemangiomas son considerados un tipo de amartomas y se van a caracterizar por la proliferación de vasos sanguíneos. Propiamente los que se ven en niños llegan a tener regresión espontánea, es decir, una vez que cumplen cierta edad, esta lesión puede disminuir de tamaño o puede llegar incluso a desaparecer. Lo importante de los hemangiomas que vemos tanto en piel y mucosas es también descartar la presencia de un síndrome o algo más que nos esté indicando alguna otra característica, como uno de ellos en el caso de los de piel, el síndrome de Struyer-Weber, por ejemplo. El tratamiento, tanto para los hemangiomas de piel como de mucosas, pues lo primero es esperar a que involucionen. Si no involucionan, ya podemos intervenir con algún agente esclerosante, por ejemplo, también la terapia láser, las agujas de cobre. Lo importante es nada más tener precaución durante procedimientos quirúrgicos, y existe una variante intraósea de hemangioma que también hay que tomar en consideración o tener en cuenta. Digamos que la otra de vasos sanguíneos es el linfangioma. Este nada más va a ser de los vasos linfáticos. El linfangioma va a representar se va a localizar principalmente del 50 al 75% en la región de cabeza y cuello, y hasta más de un 90% de estas lesiones son notadas antes del nacimiento. Se va a caracterizar por ser una lesión papular de consistencia fluctuante, que puede tener color amarillo o color amarillo con rojo, porque muchas veces están combinados los vasos linfáticos con los vasos sanguíneos, y que clínicamente nos describen en la literatura que tiene un aspecto como en huevecillos de pescado, huevecillos de salmón, de rana o de pudín de tapioca, dependiendo con qué lo quieran relacionar. ¿Qué alimento? Y bueno, existe una variante cervical del linfangioma, que es el higroma quístico. Este es, a diferencia de los linfangiomas que llegamos a ver en boca, el higroma quístico sí tiene un comportamiento agresivo y por lo tanto el tratamiento es más agresivo. Y aquí vemos, algunos ejemplos de linfangiomas en boca y el linfangioma cervical, también conocido como higroma quístico. El tratamiento va a depender del tamaño, la localización y la variante. Para aquellos que se ven en boca, también se llega a esperar la regresión espontánea, aunque a comparación del hemangioma, la regresión espontánea es mucho menor, es únicamente del 3%. Y lo ideal es realizar la excisión quirúrgica acompañada de agentes esclerosantes o únicamente el uso de agentes esclerosantes o en combinación a la cirugía. En el caso del higroma quístico, les decía, tiene un comportamiento mucho más agresivo, por lo tanto el tratamiento también tiene que ser más agresivo. Y bueno, en el caso de las neoplasias,
Una de ellas es el ameloblastoma uniquístico, que es como muy característica tanto de niños y adolescentes. Es una lesión que deriva ya sea de novo o derivado de algún quiste que ya haya existido en boca, y se ve principalmente en pacientes jóvenes, entre la primera y segunda década de la vida. El sitio principal es mandíbula, en la región posterior, también asociados a algún diente, principalmente terceros molares, hasta en un 90%. Clínicamente el ameloblastoma uniquístico nos va a dar expansión de cortical, nos va a dar asimetría facial, puede llegar a causar movilidad dental e incluso reabsorción de los dientes adyacentes. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Estos son ejemplos de la literatura de ameloblastoma uniquístico. Lo importante del ameloblastoma uniquístico es que en lo que más se llega a tener duda es sobre el tratamiento, o sea, cómo lo voy a tratar. Y esto va a depender de la histología. Tenemos que alguna opción de tratamiento es nada más hacer la escisión quirúrgica o la enucleación con una osteotomía periférica. Y para aquellos que ya están invadiendo parte del hueso o parte del tejido conectivo adyacente, que se van más allá del comportamiento quístico, pues se tiene que tratar de manera más agresiva, porque su comportamiento es más agresivo. Hay algunos autores que mencionan que marsupializar puede ser buena opción. Sin embargo, en lo que está comprobado en la literatura es que menos del 5% de los casos de ameloblastoma uniquístico llegan a tener realmente una resolución después de la marsupialización. Más bien se llegan a complicar años después, y para que se pueda marsupializar un ameloblastoma uniquístico, pues necesita ciertas características que son muy específicas. Por lo tanto, no es un tratamiento que realmente sea útil o que realmente se pueda llegar a utilizar más que en ciertos casos, en donde se está seguro de que sí se trata de un ameloblastoma uniquístico. Otra lesión muy común, relativamente común en niños, es el fibroma ameloblástico. Este también va a ser una neoplasia de origen odontogénico, la cual va a ser mixta, va a derivar tanto del epitelio como del mesénquima, va a tener zonas que recuerdan a la papila dental, por eso el nombre. Y hasta un 80% de los fibromas ameloblásticos lo vemos en pacientes jóvenes, pacientes menores de 22 años. Se localiza principalmente en mandíbula, al igual que el ameloblastoma uniquístico, tienen casi el mismo comportamiento. En mandíbula, zona posterior, puede ocasionar asimetría facial, expansión de corticales, desplazamiento dental, y que en la imagen nos puede dar a una zona unilocular o multilocular bien delimitada, y que puede estar asociada hasta en un 80% a un molar, principalmente primero o segundo molar inferiores. En el caso del fibroma ameloblástico, el tratamiento es también quirúrgico, y si se hace un tratamiento quirúrgico conservador, es decir, nada más la enucleación de la lesión, se tiene un riesgo de recidiva de hasta un 16-18% aproximadamente. Otra de las lesiones es el xantogranuloma juvenil. Esta también se conoce como nevoxantoendotelioma, y es una lesión que no se sabe también exactamente cuál es la causa, pero se ha asociado a traumatismos, y esto es que debido a que en histología tiene un probable precursor de células dendríticas, que es lo que se llega a ver, son unas células jánticas ahí al microscopio. Va a ser una lesión autodelimitada que se ve mucho en cabeza y cuello, hasta en un 60-80% de estas lesiones aparecen en la zona de cabeza y cuello. Pero se ve principalmente en piel. No quiere decir que no las veamos en mucosa bucal, sí se puede llegar a ver, es un poco raro que se vea en mucosa bucal, pero en piel de cabeza y cuello sí se llegan a ver. Algo importante es que hasta un 70% de estas lesiones están presentes al nacimiento, o se llegan a desarrollar también durante los primeros años de vida y se llegan a ser pues más evidentes. El tratamiento es nada más quirúrgico, con un buen margen de tejido sano, y no pasa nada, no se necesita seguimiento, bueno, quizá un poquito nada más, pero no tiene tanto riesgo de recidiva, por ejemplo, como en otro tipo de lesiones. Tenemos al épulis congénito del recién nacido, y esta va a ser una lesión congénita de células granulares en la histología, y que este tipo de lesión, su nombre lo dice, épulis, pues va a estar en la encía, y congénito, pues van a ser con él, y va a estar en pacientes jóvenes, pacientes pediátricos. El sitio principal es reborde alveolar, y hasta en un 90% las más afectadas son mujeres. Algo importante es que pueden llegar a ser múltiples, esto es muy raro, hasta en un 10%, pero bueno, en el caso del épulis congénito del recién nacido, el tratamiento es nada más quirúrgico. Ya la histología nos llevará o nos complicará un poquito la vida. Otra lesión es el miofibroma. El miofibroma va a ser una neoplasia benigna de origen miofibroblástico. Sabemos que los miofibroblastos van a ser células que tienen el fenotipo de fibroblastos, pero que tienen esa capacidad de contraerse.
y que lo vamos a ver en el caso del miofibroma. Se ve mucho también en pacientes pediátricos, también se ve mucho en la región de cabeza y cuello, hasta un 80% de los miofibromas aparecen en cabeza y cuello. Por eso es de suma importancia conocer esta lesión. El 60% de ellos es congénito o también se llega a desarrollar en los primeros meses de vida. Y cuando son múltiples es una entidad que se llama miofibromatosis. El sitio principal es mandíbula en la parte posterior y la mayoría de los miofibromas afectan nada más al tejido blando. Sin embargo, algunos pueden llegar a afectar a tejido duro, llegar a ser intraóseos, por lo que es importante siempre tener un estudio de imagen, una radiografía que nos ayude a complementar la clínica que vemos en el paciente. El tratamiento también es quirúrgico y clínicamente se va a ver el aumento de volumen, que puede ser de color similar a la mucosa, como veíamos en la imagen anterior, o que puede estar más eritematoso o más blanco. ¿Y esto de qué va a depender? Pues si que la lesión interviene o no interviene con la oclusión. Si interviene con la oclusión del paciente, se va a estar mordiendo, por lo tanto la lesión se va a hacer más roja y más evidente y bueno, también puede estimular el crecimiento. Lo importante es siempre tener un auxiliar de imagen para descartar que no sea una lesión intraósea. Otra un poco rara, pero que también es importante, es el tumor neuroectodérmico melanótico de la infancia. Esta es una neoplasia benigna, completamente benigna, pero que tiene un comportamiento muy agresivo. Tan agresivo que hasta en un 3.2% de los casos llegan a dar metástasis a otro sitio. Algo importante del tumor neuroectodérmico melanótico de la infancia es la localización, ya que el 90% de ellos los vemos en cabeza y cuello. Se va a derivar de células de la cresta neural y el sitio principal es maxilar. El tratamiento para estos pacientes es quirúrgico, es la resección quirúrgica del maxilar por el comportamiento agresivo que llegan a tener, a pesar de ser una neoplasia completamente benigna. Y otra también que es benigna, pero llega a comportarse de manera agresiva, es la histocitosis de células de Langerhans. En estos tipos de histocitosis van a ser la proliferación de histocitos durante la parte histológica, y que también se ven en pacientes pediátricos, generalmente pacientes menores de 15 años. Puede ser localizada o poliostótica o estar en diferentes zonas y las clasifican como crónica diseminada o aguda diseminada, también dependiendo a qué edad lleguen a aparecer estas lesiones y bueno, qué tantos órganos lleguen a estar afectados en estos pacientes. En el caso de las lesiones que nosotros llegamos a ver en cabeza y cuello, en mandíbula se llegan a ver estas lesiones radiolúcidas, bien delimitadas, que pueden ser bilaterales o puede estar en un solo sitio, pero que la imagen clásica que nos da es la de dientes flotando en el aire, que es la que más se llega a mencionar. Si se le toma una radiografía lateral de cráneo a estos pacientes, también nos puede dar una imagen en sacabocados. Lo importante es que es una patología que sí se llega a ver en niños. Hemos visto algunos casos de histocitosis de células de Langerhans. Y bueno, esta imagen es a lo que se refiere de los dientes flotando en el aire. La lesión sustituye tanto al hueso, lo destruye tanto, que da ese aspecto. El diente está íntegro y que bueno, ustedes clínicamente lo que pueden llegar a ver, apreciar es la movilidad que va a tener ese órgano dental. El tratamiento, a pesar de que es una lesión benigna por el comportamiento que llega a tener, es quirúrgico, que muchas veces se complementa con quimioterapia en la mayoría de los casos. Y por último, bueno, tenemos a las neoplasias malignas. Dentro de estas, las más importantes o las más prevalentes en niños y adolescentes, el primero es el rhabdomiosarcoma, que va a representar del 5 al 8% de las neoplasias malignas que se ven en pacientes jóvenes, comparado con los adultos. Existen diferentes clasificaciones del rhabdomiosarcoma, que pueden ser alveolar, de células pequeñas, rhabdoide, etcétera. Eso ya es dependiendo de la histología, pero bueno, lo que vemos clínicamente es también aumentos de volumen que van a estar destruyendo, van a estar causando expansión de corticales, que estos sí pueden llegar a ocasionar parestesias, disestesias, incluso zonas anestesias del lugar, pero al ser una neoplasia maligna, lo característico del rhabdomiosarcoma es que tiene un crecimiento rápido, crecen demasiado rápido comparado con otro tipo de lesiones, y eso es un dato que pues no debemos de olvidar. El tratamiento del rhabdomiosarcoma va a depender de cuál sea la variante histológica. En general se tratan con cirugía, radioterapia o quimioterapia, pero es importante saber la variante histológica porque esto va a determinar también el pronóstico que va a tener nuestro paciente. Hay variantes que tienen mucho mejor pronóstico que otras. No, tampoco es como es fundamental, bueno, no olvidar que existen algunas anomalías sistémicas como la presencia de leucemias que nos pueden llegar a ocasionar manifestaciones en boca.
Cuando vemos algunas manifestaciones en boca de leucemia, se llegan a ver, bueno, los infiltrados leucémicos, que van a ser estas neoformaciones, nódulos o pápulas de color eritematoso, de color rojo o morado, que pueden ser asintomáticas, pero que son muy sangrantes. Y la encía de estos pacientes también es muy, muy sangrante. Y otro tipo de manifestación que puede dar la presencia de algún tipo de leucemia en nuestro paciente pediátrico va a ser la presencia de úlceras. Sin embargo, estas úlceras que se presentan en los pacientes con leucemia, a diferencia de las úlceras traumáticas o las úlceras que habíamos visto anteriormente, estas van a carecer del halo eritematoso que las rodea y van a tener un depósito grueso de fibrina y que pueden llegar a ser sintomáticas o no. Y eso es algo que es de vital importancia conocer, porque también vemos pacientes con leucemia y una de las manifestaciones que llega a dar primero en boca antes de que se diagnostique es la presencia de estas lesiones. Y por último tenemos al sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing va a pertenecer a estas neoplasias de origen primitivas, de origen neuroectodérmico, o también conocidas como neoplasias de células pequeñas, redondas y azules, y también son comunes en pacientes jóvenes, a pesar de que por sí sola la prevalencia no es tan alta. En pacientes jóvenes sí se llegan a ver este tipo de sarcomas. Principalmente los más afectados son hombres, y lo característico es que debido al crecimiento que tiene esta lesión va a causar una elevación en el periósteo, por lo tanto nos va a dar en la radiografía una imagen en piel de cebolla o en capas de cebolla, que es como muy característico del sarcoma de Ewing. En el sarcoma de Ewing lo que está mutado es, bueno, está translocados algunos genes, como es el EWSR1 con el FLI1, que es hasta más del 90-95% de los casos, y bueno, puede haber otra mutación con el EGR, pero ¿esto para qué nos sirve? Bueno, es fundamental para el diagnóstico y por lo tanto para el tratamiento de estos pacientes. Y bueno, nada más como para concluir, o sea, no pude abarcar como tampoco toda la patología que hay, pero traté de poner lo más importante o lo que es más relevante de conocer, y que bueno, es importante recordar que la patología que más vamos a ver en los pacientes pediátricos va a ser la patología de origen reactivo. Entonces no tenemos como tampoco mucho que preocuparnos. Sin embargo, también existe la presencia de lesiones de naturaleza benigna, en donde sabemos que en esos casos el tratamiento es quirúrgico y mínimo la intervención. Pero hay lesiones que son benignas, que tienen comportamiento localmente agresivo, como algunas de las que vimos, en donde el tratamiento, por lo tanto, también tiene que ser más agresivo. Esto con tal de estar tratando de evitar someter al paciente a constantes cirugías o incluso ocasionar algún otro tipo de complicaciones. Es por eso que es importante realizar una adecuada exploración de nuestros pacientes pediátricos para aprender a reconocer y a derivar estas lesiones. Lo más importante es que, al igual que en cualquier otro tipo de pacientes, todo lo que se quita, cualquier tipo de tejido, debe ser estudiado, porque pues no sabemos, y más en los niños, cuando quitan un pedacito de tejido dices, es un mucocele, ¿qué tal? Y es otra cosa, ¿no? Un carcinoma mucoepidermoide o algo mucho más importante. Entonces la clínica sí nos ayuda, pero es importante siempre tener el reporte histopatológico o la histología que nos confirme alguno de estos diagnósticos. Y bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias. Pues muchas gracias, Yameli. Primero, gracias por el ejercicio de síntesis, que bueno, abarcamos una gran variedad de patologías, de síntomas. Y tenemos por aquí muchos saludos para ti, muchas gracias. felicitaciones, ¿no? Aquí tenemos excelente tema. Y por ahí tenemos una pregunta sobre pastas dentales de propóleos. ¿Qué opinas sobre esto? Ok, las han llegado a utilizar sobre todo para tratar de combatir o evitar la sobrepoblación o la sobreinfección con cándida. Esto es nada más, bueno, hasta donde yo sé, es el uso que se les llega a dar a este tipo de pastas. Oye, bueno, una vez que el doctor de práctica general detecta alguno de estos síntomas, ¿dónde puede acudir? ¿Qué le recomiendas? ¿Dónde puede tener más información para que, bueno, el tratamiento de los pacientes sea el mejor, ¿no? Ok, bueno, lo más importante es que si se llega a ver algún tipo de lesión, es pues preguntar al
patólogo de confianza o que tenga la persona. Sabemos que aquí en la facultad está el departamento de patología, pero bueno, no todos llegan a tener el acceso a, entonces pues realmente es como el patólogo de confianza, y si no, pues preguntar con alguien más. O sea, se trata de no quedarse con la duda. Si algo vemos y nos llama la atención, preguntar para tratar de saber de qué se trata esa lesión. Y ya tenemos aquí saludos, ¿no? Desde Chiapas, de Puebla. Gracias. Una última pregunta, ¿cuál es la patología bucal más frecuente en pacientes pediátricos? La que más se llega a ver, creo que ni siquiera la mencioné, es la hiperplasia fibrosa, porque pues las llegamos a ver, pero está entre el mucosela y la hiperplasia fibrosa, son las que más se llegan a ver en los pacientes pediátricos. Perfecto, pues muchas gracias. Por nada. Y yo les tengo anuncios sobre los próximos diplomados. Tenemos una próxima entrevista para el diplomado de prostodoncia total, ortopedia maxilar, terapia periodontal y actualización profesional para especialistas en ortodoncia. Toda la información la van a poner en los comentarios del video, y también recordarles que tenemos próximamente la reunión de posgrados de periodoncia e implantología, que se va a realizar el 7 y el 8 de noviembre, y el congreso de biomateriales dentales, que será el día 21 y 22 de noviembre. Y pues sería todo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos el próximo martes.